para dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Sigamos orando. Padre eterno y misericordioso Señor, te damos gracias por estar reunidos como tu iglesia redimida por la sangre del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, para meditar en tu palabra inerrante y siempre viva, que transforme el alma, guía nuestros pasos y nos da la esperanza bienaventurada y gloriosa de la vida eterna. Te pedimos humildemente que dispongas nuestro corazón para recibirla y que apartes de nosotros la incredulidad, el sueño y la pereza, y nos des una mente receptiva y un corazón dispuesto para atesorarla y ponerla en práctica. Señor, fortalece nuestra fe y abre nuestros ojos para ver cada día la hermosura y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Úsame, Señor, y toma mis palabras, y no mires mis pecados, Señor, y permíteme llegar al corazón y a la conciencia de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Continuamos entonces con paso firme y corazón entendido con nuestro estudio del glorioso y sublime Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 8. Estamos meditando en este hermoso y precioso capítulo. Hoy nos corresponde meditar en los versículos 37 al 43, así que les invito a que abran sus Biblias todos en Juan 8, versículos 37 al 43, todos con su Biblia abierta en este texto. Juan 8, versículos 37 al 43, leamos juntos la gloriosa, inerrante y siempre viva palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, les dice Cristo. Respondieron y le dijeron los fariseos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Este será el texto en el cual vamos a meditar el día de hoy, queridos hermanos. La enseñanza para hoy lleva por título: la verdadera paternidad. La verdadera paternidad. Una de las preguntas más importantes de la vida es: ¿quién es realmente nuestro Padre espiritual? ¿Quién es realmente nuestro Padre espiritual? Nuestro Padre espiritual no puede ser un hombre. Nuestro Padre espiritual tiene que ser un ente espiritual. Muchos confían en su tradición religiosa, en su religión o en su linaje. Pero Jesús nos enseña en este texto sagrado que vamos a meditar el día de hoy, que no todos los que dicen ser hijos de Dios lo son en verdad. La verdadera paternidad espiritual no se mide, escúchenlo bien, por palabras o apariencias,
sino por la relación con Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un hijo puede parecerse físicamente a su buen padre, pero si su carácter, sus palabras y sus acciones no reflejan nada del buen obrar y carácter de su padre, la gente empieza a dudar de su filiación paternal. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Lo que muestra o evidencia quién es realmente nuestro Padre son nuestras buenas obras en este mundo. Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que para una mejor comprensión o entendimiento del texto que vamos a estudiar el día de hoy, lo dividiremos en 3 encabezados. Primero, la insuficiencia del linaje físico, versículos 37 al 39. La insuficiencia del linaje físico. Segundo, la evidencia de la verdadera paternidad, versículos 39 al 41. La evidencia de la verdadera paternidad, versículos 39 al 41. Y tercero, la prueba del amor y la incapacidad de escuchar, versículos 41 al 43. Y terminaremos con algunas aplicaciones prácticas. Veamos entonces nuestro primer encabezado: la insuficiencia del linaje físico, versículos 37 al 38. Dice así la palabra de Dios: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. En el versículo 37, con el cual inicia nuestro pasaje, Jesús reconoce que sus oyentes, es decir, los fariseos que lo estaban escuchando, son descendientes físicos del linaje de Abraham. El Señor lo no niega. Les dice: sé que soy descendientes de Abraham, pero no se detiene allí. Inmediatamente los confronta y les dice: pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Así que hay 2 padres. Cristo les dice que a pesar de ser descendientes físicos del linaje de Abraham, su corazón y sus acciones e intenciones demuestran lo contrario. Quieren matarme, porque mi palabra, les dice él, o mi enseñanza, no haya cabida en vosotros. Y esto, a pesar de que él hablaba lo que había visto acerca del Padre. No estaba hablando sus propias palabras, estaba hablando la revelación que el Padre Celestial le había dado. Dicho de otra manera, su intención de matar a Jesús y no recibir su palabra es la prueba irrefutable de que su linaje carnal no se traduce en un linaje espiritual. Es decir, el ser descendientes físicos de Abraham no los hace del linaje espiritual de los hijos de Dios. Su incapacidad de recibir la palabra de Jesús y lo que el Señor afirmaba ser de sí mismo, evidencia que hay una barrera de incredulidad en su corazón, como pasa con muchos. Su rechazo activo a la persona y el mensaje que trae la vida eterna y la salvación evidencian que no son hijos de Dios, sino hijos del otro padre, del diablo, como Cristo lo dice más adelante. Hermanos, este punto
es el fundamento de toda la argumentación de Jesús, porque despoja a los judíos de su principal argumento de superioridad espiritual, en la cual ellos se jactaban que era su descendencia étnica de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham y por ende entonces todo está dado para nosotros. Y de eso se jactaban. De nada les servía ser descendientes étnicos de Abraham si no creían en la simiente de Abraham, la cual es Cristo, como dice, vaya conmigo allá sin perder Juan, Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3, verso 16, sin perder nuestro texto base, querida iglesia. De nada les servía ser descendientes étnicos de Abraham si no creían en la simiente de Abraham, la cual es Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que si ellos no creían en el que tenían frente a él, pues no eran descendientes espirituales de Abraham, por más descendientes físicos que fuesen de él. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De la simiente de Abraham nacería el Salvador, que traería el perdón de pecados, la vida eterna y la reconciliación con Dios al mundo. Así que el linaje físico, hermanos, no es garantía de ser herederos de las bendiciones eternas de Dios. Y eso nos debe quedar muy claro. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de acá? Ellos no se asemejaban realmente a Abraham, el padre de la fe, ya que la Escritura dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esos fariseos, a diferencia de Abraham, rechazaron a Cristo, la palabra de Dios encarnada, y no lo recibieron, como dice Cristo en el verso 37, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en sus corazones, en vosotros. Cristo y sus palabras no tuvieron cabida en el corazón de estos fariseos y por eso lo llevaron a la cruz. La Escritura dice que para ser linaje espiritual de Abraham o hijos de Dios tenemos que ser de Cristo. Observen lo que dice Gálatas 3, versículo 27 al 29, por favor. Gálatas 3, 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En consecuencia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escúchenlo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, hermanos, la Escritura claramente nos muestra que para ser del linaje espiritual de Abraham tenemos que ser de Cristo. Tenemos que creer en Él, confiar en Él y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Miren lo que dice ahí en Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, somos hijos de Abraham. Pero estos fariseos no eran hijos paternales espirituales de Abraham. Eran simplemente descendientes étnicos y eso no les garantizaba el ser hijos de Dios. En consecuencia debemos examinar, hermanos,
nuestra propia seguridad espiritual. ¿Nos estamos apoyando en la herencia familiar cristiana? Como yo tengo papá cristiano, mi mamá es cristiana, entonces yo sé que un día el Señor va a tener misericordia de mí y me va a salvar. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer y confiar en Jesús. Así que no te puedes apoyar en tu herencia familiar cristiana. O te estás apoyando en el largo tiempo que lleva asistiendo a la iglesia. Es que yo llevo mucho tiempo asistiendo a la iglesia, entonces eso como que me hace inmune y yo ya soy hijo de Dios. Hermano, ¿de qué le sirve asistir a la iglesia si usted no cree ni confía en Jesús y su vida no ha cambiado? O en los cursos o estudios teológicos que ha realizado o está realizando. Es que yo conozco mucha Biblia, yo he hecho esto y esto y esto, he estudiado en el MIS, he estudiado en el seminario y he hecho miles y miles. Eso no le garantiza, hermano y hermana, que le va a dar su salvación. Si bien es cierto que tenemos que hacer todo eso, eso no nos garantiza la salvación. Nos estamos apoyando en el bautismo o en la participación de la Santa Cena. Es que yo me bauticé y participo en la Santa Cena, entonces por eso soy hijo de Dios. Si bien es cierto, un hijo de Dios se bautiza y participa de la Santa Cena. Si usted está confiado en eso, eso no le garantiza su salvación. Lo que le garantiza su salvación es el arrepentimiento y la confianza únicamente en Cristo como su Señor y Salvador. Es que yo me congrego en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia de doctrina reformada. Eso tampoco le garantiza su salvación. Si su vida no cambia, si su vida no es transformada y su único cimiento para vivir es Cristo. Hermanos, no basta con ser de familia cristiana, ser bautizados y participar de la cena del Señor o asistir a una iglesia de sana doctrina y ser miembro de ella. Aunque todo esto es muy importante hacerlo, pero de nada sirve si la palabra de Cristo no tiene cabida y obediencia en nuestro corazón. Estos judíos participaban de todas las actividades del templo. Sin embargo, la palabra de Cristo no tenía cabida en sus corazones. La confianza sincera en Cristo y en su obra redentora es lo que cuenta para todo nuestro obrar, para que nuestro obrar tenga valor y seamos descendientes espirituales de Abraham. Cristo debe ser nuestra confianza, nuestro único baluarte para salvarnos. Pero lamentablemente la palabra de Cristo no encontraba cabida en los corazones de estos fariseos porque estaban endurecidos, llenos de orgullo y religiosidad, porque ellos hacen lo que han oído de su padre, el otro padre, el diablo. Como dice ahí en el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿A qué padre se refería? Al diablo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la evidencia de la verdadera paternidad espiritual. Versículos 39 al 41. La evidencia de la verdadera paternidad. Versículos 39 al 41 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Amén. Vemos en el verso 39, hermanos, que a pesar de lo que Cristo les dice anteriormente, los judíos insisten en que su padre es Abraham. Es decir, continúan siendo orgullosos de su descendencia o ascendencia física de Abraham. Eso los hace muy orgullosos. Pero Jesús les dice, si vuestro padre, si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ahora ustedes procuran matarme a mi hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo algo así. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vuelve el Señor y les dice. Vemos en este pasaje, hermanos, que Jesús enseña que la evidencia de la verdadera paternidad espiritual de una persona son las buenas obras de fe y obediencia. Las buenas obras de fe y obediencia. Las obras de Abraham fueron de fe y de obediencia. El Señor dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y las obras de Abraham fueron de fe y obediencia a Dios, lo cual evidenciaba que era hijo de Dios. Por ejemplo, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Segundo, Abraham estuvo dispuesto en obediencia a Dios a sacrificar en el monte Moriah a Isaac, su único hijo, a quien amaba y quien había tenido en la vejez de manera milagrosa. Génesis 22 del 1 al 12. Además, Abraham se alegró mucho de que vería el tiempo de la manifestación de Jesús al mundo y lo vio y se gozó, como dice Juan 8:56. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice Juan 8:56? Que el mismo Cristo testificó. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué vio Abraham? El día del nacimiento del Salvador. Dios le mostró en su gracia y su bondad el día del nacimiento del Salvador. Él creyó en Jesús. Así que Abraham era un creyente en Jesús, aunque no lo había visto físicamente, pero creyó que vería su día. En Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que Abraham era un hombre de fe, de una fe obediente a la voz del Señor. En tu simiente, ¿en cuál simiente? No en la de Israel, en la simiente de Abraham. Un día nacería de la simiente de Abraham Cristo, el que traería el perdón y la salvación a los pecadores, a su iglesia. Entonces, hermanos, vemos aquí que lo que evidencia que alguien es descendiente de Abraham son sus obras de fe y obediencia. Sin embargo, estos judíos que están oyendo a Jesús tienen el deseo de matarlo, lo que es completamente opuesto a la naturaleza y las obras de Abraham. Por eso el Señor les dice en el verso 40 y 41: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, hermanos, estos estaban actuando de manera incoherente con lo que decían ser. Su insistencia en su descendencia de Abraham es una contradicción. Sus obras de odio y violencia contra Cristo revelan que su verdadero padre no es Abraham, sino el padre diablo. Su padre, el diablo. Amados hermanos, una cosa es cierta, y es que nuestras acciones reflejan nuestra verdadera naturaleza espiritual. Es decir, nuestras acciones reflejan si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. A veces los cristianos actúan como si fuesen hijos del diablo. Se dejan dominar de las pasiones de la carne, se dejan dominar de su ira,
y de sus labios, de su boca salen palabras que ni un impío las pronuncia. Se dejan dominar del vicio y hacen y dicen cosas que solo diría y haría el diablo. Y eso es vergonzoso. Eso no evidencia o están dando un testimonio pésimo de Jesucristo en el mundo. Si se pone uno el rótulo de cristiano en la frente, debe actuar de acuerdo a lo que dice ser. ¿O no es así, hermanos? Así que nuestras acciones reflejan nuestra verdadera naturaleza espiritual, si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que un cristiano no se equivoque y obre de vez en cuando incorrectamente, pero si ese es el patrón de conducta, eso evidencia que realmente usted no ha nacido de Dios, que no ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de Dios, reconoce avergonzado su pecado, pide perdón y se aparta de ese pecado que hizo. Pero si usted sigue haciendo reiterativamente estas cosas, pues tiene que ponerle mucho cuidado a su verdadera naturaleza y humillarse ante Dios y decirle: Señor, yo creo que no he nacido de nuevo, dame el nuevo nacimiento, quebranta este corazón de piedra y cámbiame, por favor, porque solo tú lo puedes hacer. Yo no me puedo cambiar a sí mismo. Dame la gracia, transforma mi mente, transforma mi ser, Señor. Humíllate ante Dios, que es el único que puede cambiar nuestra naturaleza caída en una naturaleza regenerada conforme a la de Cristo. Amén. Entonces la pregunta es: ¿nuestras acciones reflejan el amor, el perdón y la gracia de Dios en Cristo? El odio, la ira y la amargura del mundo en nuestro trato con los demás, ¿es lo que estamos reflejando? Mucho cuidado con eso. Si caes en eso, arrepiéntase, pida perdón, humíllate y reconozca sus faltas. Y no seas soberbio, sino humilde. Porque muy fácilmente, muchas veces nos enorgullecemos porque tenemos algún conocimiento bíblico y creemos que somos más que los demás. Y no, mentiras. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Así que si fuimos salvos por gracia y por la fe, vivamos por fe y por gracia cada día de nuestras vidas, no en nuestras fuerzas. Hermanos, recordemos que aunque nuestras buenas obras no nos salvan, sí evidencian la obra de salvación de Cristo en nuestro corazón. Porque hay que tener en claro eso. Nuestras buenas obras no nos salvan, pero ¿qué hacen las buenas obras? Evidencian la obra de Cristo en nuestro corazón. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham creyó, obedeció y caminó con Dios. Tuvo sus caídas como los tenemos cualquiera, pero creyó, obedeció y caminó con Dios y murió con Dios. Así también seamos nosotros. Creamos en Dios, caminemos con Dios, obedezcamos a Dios y muramos con Dios. De igual manera, si somos cristianos y creemos en Cristo, obedecemos a Cristo y caminamos con Cristo como lo hizo Abraham, porque los verdaderos hijos de Dios se conocen por su fe, obediencia y amor a Cristo y a su obra, no solo por lo que profesan con sus labios. Estos judíos mostraron lo contrario: incredulidad y odio hacia Cristo a pesar de haber visto sus obras, lo cual es aún muy grave pecado que lo llevaba a cumplir una profecía. Vean lo que el mismo Cristo dijo acerca de ellos. Juan 15, versículos 23 al 25. Véanlo conmigo, hermanos. Estos judíos mostraron lo contrario: incredulidad y odio hacia Cristo a pesar de haber visto sus obras, lo cual es un grave pecado que lo lleva a cumplir una profecía. Juan 15, 23 al 24 dice: el que me aborrece a mí,
también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. ¿Qué estaba pasando allí? Cumpliéndose lo que estaba escrito en la ley del Señor, que sin causa habían aborrecido a Cristo. Porque ¿qué mal les hizo Cristo, hermanos? ¿Cuál fue el mal que les hizo Cristo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, creo que Cristo le hizo mal a los fariseos? Nadie. ¿Qué mal hace un pastor cuando les predica fielmente la palabra de Dios a la congregación? ¿Algún mal les hace? Todo es bien. Sin embargo, somos duramente atacados, somos duramente tratados muchas veces, porque sin causa lo aborrecen a uno. Lo único que hace uno es mostrarles el pecado y por supuesto que eso no les gusta y se ofende. ¿Y quién es usted? Pero es que no soy yo, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de su palabra y de un instrumento humano y débil. Así que no la cojan contra el instrumento. Más bien agradezcan a Dios que nos muestra el pecado y que nos hace entrar en razón para que nos apartemos del mal camino y sigamos su voluntad. Y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto: la prueba del amor y la incapacidad de escuchar. La prueba del amor y la incapacidad de escuchar. Juan 8, 41 al 43. Dice la palabra de Dios: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Cómo patalean, no? Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Decían diciéndolo de otra manera. Así que miremos qué nos enseña este texto. En el versículo 41, los judíos le responden al Señor diciendo: no nos acuses de tener otro padre, porque eso los ofendió. No somos hijos de fornicación, es decir, no somos hijos de la esclava. Nuestro único padre es Dios. Nosotros somos filiación con el Padre porque somos descendientes de Abraham. A lo cual el Señor Jesús le responde con un argumento lógico: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Recuerdan que hay un texto que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye? Pero el que no es de Dios, no oye las palabras de Dios, porque su corazón está entenebrecido, endurecido, está ciego por la mentira del diablo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Congregación que me escucha esta mañana, si su Padre realmente es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes deben amar a Cristo por sobre todas las cosas. Nuestro amor a Cristo debe ser desbordado día a día en lo que decimos, hacemos y practicamos, en nuestro trato con la esposa, con el esposo, con los hijos y con nuestros hermanos, y aún con el mundo, con los que no nos quieren. Porque yo de Dios he salido. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Él no fue engendrado como nosotros. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y nació en este mundo.
y durante todo su ministerio y vida nunca pecó, no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Aún así lo mataron, aún así lo crucificaron como si fuese un malhechor, porque en la cruz morían los peores malhechores de la época. Pero Cristo sin pecado fue clavado en una cruz, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El pecado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso el Señor fue crucificado, porque Él vino a eso. Pero los que lo crucificaron no eran sin responsabilidad, fueron absolutamente responsables. Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito eterno, entregando a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo te llamo hoy a ti, pecador, que vengas a Jesús, porque solo en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. No basta con asistir a la iglesia, tenemos que rendirnos a los pies de la cruz y reconocer que hubo alguien que extendió sus manos en la cruz y entregó su vida por nosotros, para que nosotros tuviésemos la paz con Dios y la reconciliación con Él. Si no hubiese sido así, todos estaríamos condenados en el infierno. Despreciar a Cristo es despreciar el amor del Padre. Despreciar a Cristo es despreciar la vida eterna. Despreciar a Cristo es creernos más sabios y creer que somos salvos por nuestra propia buen obrar, nuestro propio buen comportamiento, y eso es incorrecto. El único comportamiento que Dios acepta delante de Él es el comportamiento, la vida y la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Él es el sacrificio perfecto, la ofrenda de grato olor en el trono de la gracia. Solo Jesús, hermanos, solo Jesús puede salvarnos. Rinde tu vida hoy a Jesús de verdad y no simplemente de palabras. Si Dios fuera su Padre espiritual, dice Cristo, ellos lo amarían, ya que Jesús proviene de Dios. En consecuencia, su rechazo hacia Jesús es una demostración de su rechazo a Dios mismo, que los pone bajo maldición. Miren lo que dice Primera de Corintios, vaya conmigo allá, Primera de Corintios 16, 22. Lea, abra la Biblia y mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, 22. Espero que todos estén ubicados, porque estas palabras deben resonar en nuestra conciencia. Primera de Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Qué palabras tan confrontadoras y duras, hermanos. Dice el apóstol Pablo que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Por qué no amar a Cristo nos convierte en malditos? Porque solo en Jesús hay perdón de pecados y reconciliación con Dios. Solo en Jesús somos libres de la maldición de la ley y de la condenación. La pregunta es, ¿amas a Cristo realmente? Porque el que ama, su palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿No dice eso la Escritura? No podemos pretender decir que tenemos a Dios por Padre si no amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque caemos bajo maldición, ya que fue Cristo el que nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3, 13 al 16. Gálatas 3, 13 al 16. Vea conmigo, hermano, la palabra de Dios.
Nosotros vinimos a esta iglesia a estudiar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que transforma nuestro entendimiento, la que renueva nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos hace entender la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Qué dice Gálatas 3, 13 al 16? Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que de Cristo se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. La sangre de Cristo baña las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La espada que traspasó a Cristo traspasa las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de Génesis hasta Apocalipsis. La simiente, la promesa que Dios había hecho a Abraham era Cristo, no era ninguna otra cosa. Así que si nosotros somos de Cristo, las obras de Abraham haremos. Obedeceremos y caminaremos en fe, como mirando al invisible. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Y por último, continúa diciendo el Señor Jesús en el texto de San Juan 8. Jesús les dice a los judíos en el versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden ustedes lo que yo les digo? Y la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Hermanos, este versículo 43 nos enseña que la incapacidad de entender y escuchar la palabra de Cristo no es un problema intelectual, sino un problema espiritual. Yo he hablado con personas que aparentemente e intelectualmente entienden lo que están leyendo, pero espiritualmente no lo han entendido. No lo han entendido. El problema del hombre no es un problema intelectual, es un problema espiritual. Sus oídos espirituales están sordos. Están sordos y sus corazones están cerrados y endurecidos a la verdad del Hijo de Dios. Para ellos lo que se está diciendo hoy no les causa ningún estupacto. Entonces, hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque están sordos espiritualmente. Sus corazones están como una roca, como un diamante, porque a pesar de ser religiosos, la realidad es que están muertos en sus delitos y pecados. Por eso no podían entender la palabra de Cristo. Sus corazones estaban endurecidos, es decir, estaban muertos espiritualmente. Jesús les está diciendo con estas palabras que no pueden oír su palabra porque espiritualmente están sordos, con el corazón entenebrecido por el pecado y la incredulidad, ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón. Aunque eran religiosos, es que lo más impresionante, hermanos, es que eran religiosos, conocían la Torá, participaban de los ritos y las ceremonias en el templo, eran los que propagaban la verdad de Dios, pero estaban ciegos y sordos a la verdad del Mesías prometido.
¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que si Dios no tiene misericordia de nosotros y quita la sordera espiritual y la ceguera espiritual, por más que uno grite, por más que uno hable, no causa ningún efecto. Sin embargo, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Una cosa no puede anular la otra, hermanos. Y esa es la verdad bíblica. Hermanos, la incapacidad para aceptar su palabra se debe a una aversión a la doctrina de Cristo y no una falta de disposición para someterse a ella. Perdón, y una falta de disposición a someterse a ella. No sé si ustedes han notado, a veces uno habla con las personas, les explica y les dice, sí, sí, pastor, sí, es verdad. Pero no causa ningún efecto. Sin embargo, eso no nos debe desanimar. Hay que seguir. Porque el resultado le pertenece a Dios. Hay un himno antiguo muy hermoso que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Nuestra tarea es predicar el evangelio. A nosotros no nos compete cambiar el corazón de nadie, pero somos instrumentos de Dios en sus manos. Descansemos en la soberanía y en el poder de Dios y hagamos lo que nos corresponde hacer, hermanos. Así que este punto culmina revelando la raíz del problema de los fariseos, la cual es su naturaleza espiritual corrupta y caída, que los hace incapaces de recibir y aceptar la verdad divina. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque están sordos, porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 3 versículos 9 al 12, Romanos 3, 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el diagnóstico de Dios y lo que está escrito acerca de la condición caída y depravada del hombre, hermanos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Si tú y yo hemos creído y hoy confiamos en Jesús y entendemos el evangelio, es por la gracia y la misericordia de Dios. No hay lugar para enorgullecernos, no hay lugar para sacar pecho. Entre más conocemos a Cristo, más humildes debemos ser, ¿o no es así? Y para terminar, miremos unas aplicaciones prácticas. Si Dios es nuestro Padre, entonces anhelaremos conocer su voluntad y aprenderemos su palabra, permitiendo que penetre en nuestra mente y corazón. ¿Qué hacemos con la palabra de Jesús? ¿Qué harás tú con la palabra de Jesús que has escuchado en este día, hermano amigo, que me escucha? ¿Qué harás tú con lo que has escuchado hoy? ¿Le entrará por un oído y le saldrá por el otro? ¿O la atesorarás en tu corazón y procurarás ponerla en práctica? Mira, hermano, el aprovechamiento de la predicación depende de la disposición de su corazón y de su mente. Si usted viene a la iglesia con un corazón y una mente dispuesto a escuchar la verdad de Dios, téngalo por seguro, hermano. Con autoridad se lo digo, que la palabra de Dios tendrá cabida en su mente y en su corazón. Pero si usted se sienta con pereza, se sienta con apatía,
Se sienta allí, le talla la silla y quiere irse y se la pasa pensando por allá, no digo lo que iba a decir, en lo que no debe pensar. Pues ¿qué efecto podrá hacer la palabra de Dios en su vida? Hermanos, dispongan su mente, dispongan su corazón. Se lo dice Dios, no un hombre. Si dispusieres tu corazón, si como a tesoros me buscareis, si me buscareis como buscareis la plata, entonces entenderás la sabiduría y lo que es el temor de Jehová. Hermanos, este punto final sirve para llevar el mensaje a casa, hermanos. La confrontación de Jesús con los judíos es un espejo para nosotros. Nos invita a examinar las bases de nuestra fe. La verdadera afiliación no se basa en la herencia o las tradiciones religiosas externas, sino en una relación personal de entrega, arrepentimiento y reconocimiento a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ah, es que yo soy católico, mi papá fue católico, mi abuelo fue católico, yo muero católico. ¿Y qué? Si no conoces a Jesús, si no rindes tu vida a Él, de nada le sirve. Muchos hoy dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia enseña que solo quienes reconocen sus pecados, se arrepienten y creen en Jesús como su Señor y Salvador, son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Hermanos, una cosa es cierta: escuchar y obedecer la palabra de Cristo distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Querido oyente, querido amigo, querido hermano que me escucha, que me ve por las redes sociales, o tal vez algún día, porque nosotros no somos famosos, algún día alguien lo vea, que nos ve por las redes sociales. La prueba de ser hijo de Dios es el amor a Cristo y a su palabra. Y si realmente amas a Cristo, la palabra de Cristo debe hallar cabida en tu vida diaria y en todo lo que hagas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esas son palabras de Cristo que están en Juan 14, 23 al 24. No confíes entonces en un cristianismo externo y ritualista. El cristianismo es relación y comunión con la persona de Cristo, en fe y obediencia a su palabra. Escucha la palabra de Dios con un corazón humilde, amado hermano. Si sientes resistencia o dificultad para entender la palabra de Dios, escuche lo que le voy a decir. Pídele de corazón al Espíritu Santo que te abra los oídos espirituales para escuchar su voz y entenderla. El apóstol Santiago dijo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reconoce, amado hermano y amigo, que la palabra verdadera de salvación es una obra de Dios. Nadie puede justificarse ante Dios por su linaje, sus tradiciones religiosas, sino solo por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie y oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, inclinamos ante ti nuestro corazón y todo nuestro ser en estos momentos, reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, que tu Hijo es santo, 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 y dio su vida en rescate por nosotros, el justo muriendo por el injusto, el justo recibiendo el castigo que merecíamos recibir. Reconocemos a Cristo como el Señor de las naciones, como el Rey del universo,
Reconocemos, amado Padre Celestial, que tú lo enviaste al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconocemos hoy nuestros pecados, nuestra dureza de corazón, nuestra falta de dedicación y amor a ti, Señor. Y te pedimos perdón y te suplicamos que nos laves y nos limpies de nuestra maldad y que nos asemejes cada día más a Jesús. Haznos más humildes, haznos más sinceros, más obedientes a tu palabra, más serviciales y más dispuestos para ti cada día, Señor. Yo te alabo, mi Señor, junto con mis hermanos en esta mañana, y en un solo espíritu y en un solo cuerpo elevamos nuestra oración a ti, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús, sabiendo que tú nos escuchas, Padre amado, no porque tengamos justicia y mérito propio, sino porque la justicia de Cristo se ha imputado a nuestro favor y por Él tú nos escuchas y nos recibes. Oh Padre, gracias por cada hermano y cada hermana, cada persona que esté en este lugar, Señor. Salva a los que no te conocen y afirma la fe de los que ya te conocemos para seguir caminando en la senda que tú nos has trazado hasta el último día de nuestra existencia en este mundo o hasta el día en que tú regreses por segunda vez si estamos vivos. Quedamos en tu presencia, Señor, y te rogamos que durante la semana guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón y nuestras acciones de pecar contra ti, Señor. Guarda a nuestros hijos de la maldad, guarda sus corazones y ten misericordia de ellos, guiándolos cada día a tu verdad. Dejamos en tu santa presencia nuestras vidas, toda la congregación y las acciones y trabajos de la semana, para que tú nos guíes, mi Señor, en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado, Dios lo lleve en su paz, pero recuerden que a las 11 tenemos el curso de membresía.